La luz mala, la llama errante que llama a los desprevenidos. En las noches abiertas de la pampa, cuando el horizonte se desdibuja y la tierra parece exhalar un aliento antiguo, el mundo cambia de reglas. No es solo la oscuridad lo que domina, es una presencia. Hay un momento preciso en que el silencio deja de ser natural y se convierte en algo denso, casi sólido. Los grillos, esos centinelas incansables del pastizal, callan de golpe. Los perros, animales que suelen desafiar a las sombras con sus ladridos, bajan la cabeza y buscan refugio bajo los carros, con el rabo entre las patas y un gemido ahogado en la garganta. Incluso los caballos, cuya nobleza suele ser imperturbable, se inquietan sin razón aparente, pateando el suelo seco como si intentaran despertar a la tierra de un sueño pesado. Es entonces cuando algunos dicen verla. Una chispa solitaria, suspendida en la inmensidad de la nada. No es una estrella que ha caído, ni el farol de un vecino lejano, ni el reflejo de una fogata de arriero. Es una llama que no quema, pero que atrae con la fuerza de un imán invisible. La llaman la luz mala. En los pueblos rurales que salpican la geografía de Argentina y Uruguay, este nombre no pertenece a los cuentos de fogón para asustar a los niños antes de dormir. Es una advertencia vital. Un conocimiento que se transmite en voz baja, casi en un susurro, mientras el mate pasa de mano en mano y la noche se vuelve demasiado larga para ser ignorada. Los viejos, hombres de manos curtidas y ojos que han visto demasiado, no ofrecen grandes explicaciones técnicas. Solo dicen, si la ves, no la sigas. Y si uno insiste, si la curiosidad joven y arrogante pregunta el por qué, ellos desvían la mirada hacia las brasas del fogón, como si recordar la respuesta fuera más peligroso que simplemente ignorar la luz. Porque hay quienes la siguieron. Y lo que regresó de la oscuridad no fue siempre lo mismo que entró en ella. El desvío de Julián. Aquella noche, Julián viajaba solo. El mundo fuera de su viejo automóvil era un océano de sombras. El motor rugía de forma irregular, un sonido metálico y cansino que parecía quejarse del polvo y la soledad de aquel camino de tierra perdido entre campos interminables. Julián había salido tarde de la ciudad, confiado en su conocimiento de la zona. Había crecido allí, entre esos mismos alambrados y molinos. Sentía que el campo era su casa. Pero la noche rural es una entidad distinta, una que no perdona el exceso de confianza ni la soberbia de los hombres. No había luna. El cielo estaba encapotado por una manta espesa de nubes negras que devoraban cualquier rastro de luz celestial. Solo los faros amarillentos del auto abrían un túnel precario de polvo y sombras frente a él. Kilómetros y kilómetros sin casas, sin señales de vida, sin cables de luz. El universo entero parecía haberse reducido a ese camino estrecho y al ritmo acelerado de su propia respiración dentro del habitáculo. Fue entonces cuando ocurrió. Al principio, su ojo captó un destello en la periferia, justo en el borde donde la luz de los faros moría ante la oscuridad. Pensó que era una estrella baja, tal vez un efecto óptico causado por el cansancio y el polvo en el parabrisas. Pero la luz no estaba fija. Flotaba. Se movía con una lentitud deliberada, una danza hipnótica que parecía imitar el movimiento del auto. Era pequeña, del tamaño de un puño cerrado, con un tono azulado eléctrico y un centro blanco que palpitaba suavemente, como un corazón que late en una frecuencia desconocida. Julián redujo la velocidad. El motor tosió, pero él no le prestó atención. Sus manos se aferraron al volante con una fuerza innecesaria. Recordó, de golpe, una voz antigua que creía haber olvidado. Era la voz de su abuelo, hablando en una cocina llena de humo de tabaco. La luz mala no alumbra el camino, Julián, lo desvía. En aquel entonces, Julián había sonreído con la suficiencia de quien cree en la ciencia y en los libros. Ahora, con el vello de los brazos erizado y un frío glacial subiendo por su columna, ya no estaba tan seguro de su escepticismo. Intentó seguir de largo, acelerar y dejar atrás aquella anomalía. Pero algo en su pecho se tensó. No era miedo, al menos no todavía. Era una curiosidad profunda, viscosa, una especie de llamado silencioso que resonaba en sus huesos. Sentía que aquella luz no estaba allí por casualidad. Sentía que la luz sabía su nombre. La invitación a la nada. La luz se desplazó hacia un costado del camino, internándose en el campo abierto, saltando el alambrado con una elegancia sobrenatural. Julián, movido por un impulso que luego no sabría explicar, detuvo el vehículo. El silencio que siguió al apagado del motor fue absoluto, un silencio que pesaba en los oídos. Bajó del auto. El aire afuera estaba extrañamente frío y olía a tierra removida, a humedad de tumba. La luz parecía ahora un poco más cercana, suspendida a poco más de 1 metro del suelo. No proyectaba sombra alguna sobre los pastizales.
No iluminaba el entorno de manera convencional, era un objeto que existía en el espacio pero parecía no pertenecer a la física de este mundo. Cada paso que Julián daba hacia ella hacía que su mente se inundara de imágenes fragmentadas. No eran sus propios recuerdos. Veía rostros de facciones borrosas, oía voces que susurraban en un dialecto olvidado, lamentos que se confundían con el viento que empezaba a silbar entre los cardos. En la tradición popular, se dice que la luz mala es el ánima en pena de aquellos que murieron de forma violenta o sin recibir los santos sacramentos. Otros, más codiciosos, aseguran que marca el sitio donde los antiguos se enterraron, tapados de oro y plata durante las guerras civiles. Pero los más oscuros, aquellos que conocen los secretos de la tierra antes de que llegara el hombre, creen que es algo mucho más antiguo. Una entidad prehumana que se alimenta de la atención, algo que aprende de los vivos para imitarlos y, finalmente, atraerlos al vacío. La luz avanzó lentamente hacia el centro del campo, deteniéndose a intervalos, como si mirara hacia atrás para asegurarse de que Julián aún la seguía. El tiempo comenzó a distorsionarse. El joven ya no sabía si llevaba caminando 5 minutos o 1 hora. El paisaje había cambiado, los árboles, que antes eran simples sombras lejanas, ahora se veían retorcidos, con ramas que parecían dedos largos y nudosos apuntando hacia él. Un paso más. El suelo bajo sus pies se sentía inestable, como si la tierra se hubiera vuelto blanda, dispuesta a tragárselo. Y entonces, el miedo llegó. No fue un sobresalto, sino una certeza gélida, si cruzaba cierto punto invisible, si se alejaba lo suficiente de la seguridad del camino de tierra, no habría regreso posible. El eco de la advertencia. A muchos kilómetros de allí, en un pequeño pueblo del interior uruguayo, una mujer anciana se despertó sobresaltada en su cama de hierro. No hubo ruido, pero sintió un escalofrío que le recorrió el alma. Se levantó y, sin encender la luz, se acercó a la ventana. Juraría haber visto un resplandor a su lado cruzar el campo frente a su rancho. Se santiguó mecánicamente, con dedos temblorosos. Cerró las cortinas con fuerza y volvió a la cama, pero no a dormir. Sabía que mirar demasiado era una invitación, sabía que la atención es el lenguaje que esa entidad utiliza para anclarse a nuestra realidad. Porque la luz mala no se manifiesta siempre igual. A veces es una chispa débil, casi moribunda, otras es una llamarada intensa que ilumina las nubes desde abajo. Dicen que cambia según el corazón de quien la mira, al codicioso le muestra oro, al triste, el rostro de un ser querido, al curioso, un misterio insondable. Dicen también que no persigue. No necesita hacerlo. Simplemente espera. Julián, en medio del campo, comenzó a escuchar pasos. No eran los suyos. Eran pasos que sonaban justo detrás de él, quebrando la maleza seca con el mismo ritmo que sus propios pies. Se giró bruscamente, con el corazón martilleando en sus oídos. No había nadie. Pero la sensación de ser observado por 1000 ojos invisibles era insoportable. La luz, ahora detenida a escasos metros, empezó a vibrar. El blanco de su centro se expandió, y un zumbido agudo, como el de 1000 insectos enfurecidos, llenó el aire. De pronto, Julián bajó la vista y vio algo que le heló la sangre. En el suelo, rodeando la zona donde la luz flotaba, había huellas. No eran humanas. Eran marcas irregulares, como si algo pesado y caliente hubiera estado presionando la tierra durante siglos. Parecían quemaduras antiguas, un rastro circular que se repetía noche tras noche, año tras año. Su respiración se volvió un jadeo agónico. Quiso gritar, pedir ayuda, pero su garganta estaba seca, como si el aire del campo hubiera absorbido toda la humedad de su cuerpo. El espacio mismo parecía estar cerrándose sobre él. El encuentro final. La luz descendió unos centímetros más, casi tocando el pasto, que se marchitaba a su paso. Julián sintió una presión insoportable en las sienes. Imágenes horribles invadieron su mente con la fuerza de una luz, vio procesiones de gente caminando con los ojos en blanco hacia el centro de la pampa, cuerpos encontrados meses después en arroyos secos, sin una sola marca de violencia pero con una expresión de terror absoluto grabada en el rostro, caminantes que regresaban a sus casas días después, incapaces de hablar, con la mirada perdida en un punto infinito, como si sus almas se hubieran quedado atrapadas en aquel resplandor azul. Comprendió entonces la verdad más terrible de todas: la luz no engaña a nadie. La gente se engaña sola, proyectando sus deseos y miedos en ese vacío luminoso. La luz es solo un espejo que devuelve la nada. Con un esfuerzo que le desgarró los músculos, Julián comenzó a retroceder. Un paso. 2. Cada movimiento le costaba como si estuviera sumergido en melaza, luchando contra una corriente invisible que intentaba arrastrarlo hacia el centro de la llama. La luz reaccionó.
Vibró con una furia silenciosa, cambiando su tono azul a un violeta profundo, casi negro en los bordes. Un sonido bajo, un infrasonido que hacía vibrar sus dientes, emergió del suelo. No era un grito humano, ni el lamento de un animal. Era el sonido de la tierra rompiéndose, de un vacío que reclamaba su parte. Julián tropezó con una raíz y cayó de espaldas. Al levantar la vista, la luz estaba justo encima de él. Por un instante eterno, el tiempo se detuvo. Julián creyó ver, dentro de la esfera blanca, rostros. Cientos de rostros minúsculos, apretados unos contra otros, mirando hacia afuera con una súplica silenciosa en los ojos. Rostros que él reconoció, el vecino que desapareció hace años, el tío que nunca volvió de una riada, el niño que se perdió en el monte. Entonces, todo se apagó. La oscuridad total regresó como un mazo. Lo encontraron al amanecer. Estaba a varios metros del camino, inconsciente, acurrucado en posición fetal y cubierto de una fina capa de ceniza blanca. Su auto seguía en el camino, con las puertas abiertas de par en par y la batería agotada. Julián sobrevivió, físicamente al menos. Pero el hombre que despertó en el hospital provincial no era el mismo que había salido confiado por la tarde. No recuerda los detalles. Si le preguntas, te dirá que se perdió y se golpeó la cabeza. Pero sus ojos cuentan otra historia. Desde aquella noche, Julián no soporta la oscuridad absoluta. En su casa, siempre hay una lámpara encendida. Y quienes lo conocen dicen que, a veces, se queda mirando fijamente hacia un rincón vacío de la habitación, con una expresión de pánico absoluto. Dice que ve una luz pequeña, azulada, flotando justo en el borde de su visión. Siempre lejos. Siempre esperando el momento en que él baje la guardia. Jamás volvió a viajar solo de noche. Jamás volvió a mirar al campo cuando el sol se oculta. En las llanuras, la luz mala sigue apareciendo. A veces cerca de los cementerios olvidados donde las cruces de madera se pudren bajo el sol, a veces en medio de la nada más absoluta, donde ningún hombre ha pisado en décadas. Nunca hace ruido. Nunca obliga a nadie a acercarse. Solo llama. Ahora dime tú, que escuchas este relato, con la noche tal vez rodeándote y las sombras alargándose en los rincones de tu habitación. Si una luz apareciera frente a ti, sola en la oscuridad de un camino desierto, y sintieras en el centro de tu pecho que te llama por tu nombre, ¿qué harías? La seguirías, convencido por tu lógica de que no es más que un gas natural o una ilusión que no puede hacerte daño. Te quedarías inmóvil, cerrando los ojos con fuerza, esperando que desaparezca antes de que ella te nota a ti. O huirías desesperadamente, aun sabiendo que hay cosas en este mundo que te siguen incluso cuando dejas de mirarlas. Porque en el campo, cuando el viento calla y los perros gimen, la luz mala no busca a cualquiera. Te busca a ti.